Un saludo cordial y siempre deseando que Dios bendiga la vida de cada uno. Que Dios nos dé entendimiento y nos dé gracia para poder recibir esta palabra. Inicio en esta ocasión, ¿verdad?, con la segunda parte de pagando el precio por seguir a Jesús. Sin duda hay un precio que pagar para seguir a Cristo. Siempre teniendo en mente y recordando que el llamado es para todos. San Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo entero, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el ofrecimiento que Cristo Jesús hace a sus seguidores. Al que quiere seguirle, le ofrece vida eterna, le ofrece perdón de pecados, le ofrece, ¿verdad?, una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que Cristo ofrece. A eso es a lo que Cristo Jesús vino. Él vino para dar su vida en rescate de muchos. Desafortunadamente, no todos quieren. Una, no quieren saber de Cristo. Dos, no quieren aceptar a Cristo. Y es allí donde les comentaba la vez pasada, ¿verdad?, donde muchas veces quizás en el afán porque más acepten a Cristo, empezamos a hacer ofertas. Pero el Señor Jesucristo solamente ofrece vida eterna, salvación, ¿verdad?, y perdón de pecados. Eso es lo que nos ofrece el Señor Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. El amor de Dios es para todo el mundo. Y fue tan grande y es tan grande el amor de Dios que no escatimó ni a su único hijo, a su unigénito. Es decir, al único Hijo de Dios es Jesús, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo. Y Él lo dio al mundo. Prácticamente lo dio. Él vino a este mundo a morir por ti y por mí. Si tú aceptas a Cristo Jesús, Él perdona tus pecados. Él te ofrece vida eterna. Y Él te ofrece una vida nueva en Cristo. ¿Por qué debo aceptar a Cristo Jesús? Bueno, porque en el libro de San Juan 14:6 dice: el Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es solamente a través de Jesús. Por eso es necesario, indispensable, indiscutible aceptar a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, como nuestro Redentor. Él fue enviado como propiciación de nuestros pecados. Él es el único que ha pagado ese precio de pecado que debíamos haber pagado nosotros. Cristo Jesús lo pagó por ti. ¿Qué debo yo de hacer? Tan sencillo. ¿Qué se hace para aceptar un regalo que Cristo me ofrece? Cuando alguien te ofrece un regalo, ¿qué debes tú hacer? Solamente aceptarlo. Jesucristo es el camino. Él es la verdad y Él es la vida. Y Él te ofrece vida eterna si tú le aceptas. Él te ofrece salvación. ¿Salvación de qué? De un tormento eterno. En un infierno. En un fuego eterno que jamás deja de arder. Eso es lo que el Señor Jesucristo ofrece. Ahora, hay un precio a pagar. Jesús pagó el precio por ti y por mí. Ahora, cuesta mucho. A muchos les cuesta más seguir a Cristo Jesús. ¿Por qué? Desafortunadamente, porque traemos arraigado en nosotros el pecado. Ya viene en el corazón. Esa es la herencia que recibimos.
Desde el nacer somos pecadores. Y el pecado nos va enseñando, nos va instando a hacer las cosas pecaminosas, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, los deseos, ¿verdad?, del oído. Nuestros pies nos conducen a lugares que no agradan a Dios. Todos esos deseos carnales. La carne, dice la palabra de Dios, que la carne se opone al Espíritu de Dios. Y hay un pleito. Y mire, dice el Señor Jesucristo en Mateo 10:34. Dice esta palabra: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Escuche bien: y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Escuche: el que no toma su cruz. ¿Qué es tomar la cruz? Una vez más, tomar la cruz en aquellos tiempos bíblicos, ¿verdad? El que tomaba la cruz, el que llevaba la cruz, era el que iba a morir. El sentenciado tenía que cargar su cruz, su propia cruz, en la cual iba a ser crucificado. Es necesario tomar esa cruz de la cual el Señor Jesucristo nos habla, crucificar al hombre de pecado, llevar a la cruz de Cristo al hombre de carnal, al hombre que solamente se mueve por placeres, al hombre que solamente se mueve por lo que sus sentidos sensoriales, ¿verdad?, le dice. El sentido de la vista, del olfato, del hablar, del andar, del tocar. Ese hombre carnal debe de morir en la cruz del Calvario. Por eso el Señor Jesucristo dice: y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y luego dice: el que haya su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿A qué se refiere el Señor Jesucristo? En otra porción de la palabra el Señor Jesús también dice, ¿verdad? Todo aquel que salva su vida, la perderá. ¿Cuál vida? La vida de pecado. Pero todo aquel que pierda su vida, la hallará. ¿Cuál vida perderá? La vida de pecado. Todo aquel que esté dispuesto a dejar esa vida de pecado, entonces hallará una vida nueva en Cristo Jesús. Y tendrá vida eterna en la gloria de Dios. Tendrá una nueva vida. Como dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, escuche, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Note que dice todas. 2 Corintios 5:17. Dice que todas las cosas viejas ya pasaron, ya quedaron atrás. Y que todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, cuando aceptamos a Cristo, Él nos hace una nueva criatura. Hemos nacido de nuevo. Al aceptar a Cristo nacemos de nuevo, pero ya no nacemos de carne, ni sangre, ni de deseo de hombre, sino que nacemos en el Espíritu y recibimos el Espíritu de Dios. Y es ahí donde ahora podemos decir entonces que el Espíritu de Dios mora en nuestro corazón. Nos ha hecho una criatura espiritual, nueva. Y todas las cosas pasadas ya quedaron atrás. Todas son hechas nuevas. Es necesario estar dispuestos
pagar ese precio, a dejar las cosas pasadas atrás. Pero dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 versículo 18, dice, porque la palabra la cruz, escuche, dice, es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a todo aquel que acepta a Cristo Jesús, es poder de Dios. Fíjese, para muchos la palabra la cruz es locura. Decía el apóstol Pablo, les hablaba a los corintios, porque realmente ellos entendían y decían, es una locura yo tomar una cruz y crucificarme yo solo. ¿Cómo voy a hacer eso? Si mi vida pasada, mi vida de placeres es buena, me gusta. Y nos sucede lo mismo a hoy en día a muchos. El mundo nos ofrece placeres. Nos ofrece, ¿verdad?, felicidades pasajeras. Que esa felicidad se esfuma, se escapa cuando se termina la fiesta, cuando se termina el placer, cuando se termina, a veces aún cuando se termina el dinero. Ahí se acaba esa felicidad que el mundo ofrece. Pero escuche bien, el Señor Jesucristo, una vez más en Lucas capítulo 14 versículo 27, dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tomar la cruz es entregar mi voluntad a Cristo. Tomar mi cruz es crucificar el viejo hombre, el hombre carnal. Ahora bien, hay muchos que han querido rebajar la cruz. Y la han rebajado de tal manera, y que es por eso que hoy encontramos, ¿verdad?, ya sea en el internet, ya sea en iglesias que usted conozca, va a encontrar quien le predique o quien le enseñe y que le dice, se vale de todo. Tú acepta a Cristo, eres salvo y puedes seguir viviendo tu vida como tú quieras. Han rebajado la cruz con tal de alcanzar el mayor número. Pero porque no es porque les importen las almas, sino porque lo que están buscando quizás solamente son las ofrendas, son los diezmos. Y se rebaja la cruz de tal manera solamente para tener un número abultado en la congregación y decir, o creer y pensar que están haciendo las cosas bien. Pero déjeme y le digo una cosa. El Señor Jesucristo, Él se entregó completo. Él entregó su vida a cambio de la suya. El Señor Jesucristo no rebajó la cruz. No dijo, sí, está bien que me crucifiquen, pero que no me golpeen. Porque deje y le digo una cosa. Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios, que Él fue abofeteado, fue escupido, fue vituperado, fue golpeado, fue azotado. Y según las crónicas de la historia de Jesús, lo que quizás muchos han visto la película La Pasión de Cristo, se queda muy corta en la representación. Y aún así hay escenas que fueron censuradas porque decían que eran muy sanguinolientas y que mucha sangre y que la gente se va a asustar. Pero déjeme y le digo lo que dice la historia y lo que dice la Biblia. El Señor Jesucristo fue azotado de tal manera. Esos azotes que le dieron en la punta llevaba, ¿verdad?, lo que algunos conocerán lo que es una cuarta que tiene unas bolitas como de plomo. Y al azotar en el cuerpo desnudo de Jesús, cuentan los historiadores que
eran tan expertos, ¿verdad?, con el látigo, que al azotar un cuerpo desgarraban la piel de tal manera que las entrañas se salían del cuerpo. Jesús fue vejado por cada uno de nosotros. Él no rebajó la cruz, Él no rebajó el sufrimiento, Él llevó todo el peso de pecado de todos nosotros a la cruz del Calvario. Fue crucificado de tal manera, había tres cruces en esa ocasión, narra la Biblia. A su izquierda y a su derecha había dos malhechores. Y según la costumbre romana, la cruz más alta se usaba para el peor, escuche bien, para el peor criminal, para el peor malhechor. Esa era la cruz más alta, para exhibirlo más, para que la gente lo viera de lejos, para que todos lo vieran. Y sabe, esa fue la cruz que le dieron a Jesús, la más grande. Él no rebajó la cruz. Hoy hay quienes quieren rebajar la cruz. Dicen, bueno, es que ¿sabe qué? Yo sí quiero aceptar, quiero ser salvo, pero es que a mí me gusta el trago. Y de repente alguien dice, bueno, mira, Dios te perdona. Tú acepta a Cristo. Y dice otro, bueno, yo quiero aceptar, pero a mí me gusta mucho la mentira. Me gusta robar. Y dice, no importa, eso es rebajar la cruz. Pero el Señor Jesucristo dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Tienes que estar dispuesto a entregar tu vida completa al Señor. Él mismo dice el Señor Jesucristo, mire, dice aquí en Mateo 10, ¿verdad? 34, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Escuche, dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. ¿Y qué sucede? Si tú aceptas a Cristo Jesús y tus padres tienen una religión que ya tienen, ¿verdad?, que viene de generación en generación y se ha vuelto algo, ¿verdad?, tradición en la familia ser o pertenecer a esa religión. Y tú un día llegas y le dices, ¿sabes qué? ¿Saben qué, papás? Yo acepté a Cristo Jesús. Soy cristiano. Porque he reconocido que Jesús pagó el precio por mi vida. Porque he entendido que la palabra de Dios dice que Jesús murió en la cruz del Calvario para que yo tenga vida eterna. No piense que le van a aplaudir sus papás. No. Seguramente se van a molestar porque lo primero que le van a decir es que ha traicionado la religión de la familia. Pero ser cristiano no es religión. Ser cristiano es seguir a Cristo Jesús. Ser cristiano es tomar la cruz cada día. Ser cristiano es negarse a sí mismo, a lo que uno estaba habituado. Es negarse a los deseos de la carne. Eso es ser cristiano. Negarse a participar de las obras de las tinieblas. Ser cristiano es mucho más allá de solamente una religión. No, Señor Jesucristo dice, si alguno quiere venir en pos de mí, escuche bien, Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Él no obliga a nadie, pero Él es claro. Aún, Señor Jesucristo no nos prometió ni riquezas, ni grandezas, ni aplausos, ni que todos nos iban a recibir, ¿verdad?, con una sonrisa, nos iban a dar la bienvenida. No. Señor Jesús le dijo a sus discípulos,
En el mundo tendréis aflicciones, mas confiad en mí, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios porque podemos confiar en Cristo Jesús, porque Él ha vencido al mundo. Pero de ninguna manera Él quiere que nos engañemos, ¿verdad? Pensando que nosotros vamos a recibir aplausos. Dijo el Señor Jesucristo, ninguno es mayor que su maestro. Ninguno. Y si a mí me rechazaron, dice el Señor, a ti también te van a rechazar. Dice aquí en Mateo 10:37, el que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Cuesta. Es difícil muchas veces. Pero sabe una cosa. Cuando nosotros hemos aprendido, o hemos entendido, más que nada, el sacrificio tan grande que Jesús hizo por nosotros, es allí donde nace nuestro amor por Cristo Jesús. Él nos amó a nosotros primero. De modo que dice San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Fíjese, Él nos amó primero a nosotros. Así lo dice Juan. No es que nosotros le amemos a Él. Él nos amó a nosotros primero y de ahí nace el amor por Él. ¿Verdad? Así que dice en el libro de Romanos, dice Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no espera que tú le aceptes. Él dio su vida en la cruz del Calvario, derramó su sangre preciosa en esa cruz para que a través de su sangre nuestros pecados fuesen perdonados. Y lo hizo con un propósito, de que tú y yo fuésemos salvos. Ahora, la salvación es un regalo de Dios, gratuita. No te va a costar un peso. Te va a costar aceptar ese regalo solamente. Una vez que tú aceptas ese regalo, el regalo es Cristo. Tú lo aceptas, tú recibes ese regalo que es la salvación. Después que tú aceptas a Cristo Jesús, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? De modo que si alguno está en Cristo, es decir, hay que dar evidencia de que soy salvo. Las obras no se alcanzan, la salvación no se alcanza por obras. No, de ninguna manera. La salvación es un regalo de Dios. Dice mismo el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero a hoy, como creyente cristiano, debo de dar evidencia de que soy salvo, de que soy creyente cristiano, de que soy un discípulo de Jesús. Y dice, ¿verdad?, esta escritura en Efesios capítulo 4, 24. El apóstol Pablo le habló a los efesios, ¿verdad?, precisamente porque ellos habían aceptado, pero había algunas cositas, y entonces les llama a una vida nueva en Cristo Jesús. Y dice en el versículo 24 de Efesios 4, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cuál nuevo hombre? Aquel que nació cuando usted aceptó a Cristo Jesús. Usted es una nueva criatura, es una nueva creación, a hoy creada por el Espíritu de Dios. En ese instante que usted aceptó a Cristo, dice el versículo 25, por lo cual, desechando, escuche, la mentira.
¿A quién no le cuesta dejar de mentir? Acuérdese, la mentira es un pecado y lo traemos arraigado de nacimiento. Todos nacemos en pecado, todos. No hay ni uno solo. La Biblia dice que no hay un solo justo sobre la tierra. Empezamos entonces, dice, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Dice entonces el 26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Fíjese, eso también es tomar la cruz. ¿Te puedes enojar? Sí. Es un sentimiento que está ahí, que está en nosotros. Pero ten cuidado de no pecar. Y ten cuidado que si te enojas con tus hijos, con tu esposa, tu esposo, con quien sea, dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, no te vayas a dormir sin haber pedido perdón o disculpas. Te vayas a dormir enojado. Airaos, pero no pequéis. No, pero si usted supiera lo que a mí me hicieron, si tú no tomas esa cruz cada día, no puedes ser discípulo, dice el Señor. ¿Ya ve? Y eso cuesta. Como cuesta también el pedir perdón. Pero el Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, que debemos de perdonar a los hombres sus ofensas. Porque si no perdonamos a los hombres sus ofensas, dice, tampoco mi Padre que está en los cielos te perdonará. No, pero si usted supiera lo que a mí me hicieron, es que a mí me ofendieron, es que quebrantaron mi confianza, es que me traicionaron de la peor manera. Bueno, el Señor Jesucristo dice que debemos perdonar. Luego dice el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, escuche bien, el que hurtaba no hurte más. El que robaba no robe más. Cuando usted aceptó a Cristo Jesús, dice Pablo en 2 de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, ya todo pasó. Señor Jesucristo perdonó todos tus pecados cuando tú aceptaste a Cristo Jesús. Entonces, la evidencia de que tú creíste por fe, aceptaste y recibiste la salvación, la evidencia es de que hoy todas las cosas son nuevas. Esa es la evidencia. Y el apóstol Pablo le dice a los efesios, miren, el que robaba, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Dice, no solamente es para que tú tengas, no, sino también para que tengas que compartir con aquel que tiene necesidad. Es decir, el Señor Jesucristo nos ha llamado a una vida nueva. Es tan sencillo entender este punto. Para nosotros decimos, es que es una cruz muy pesada eso de que si te ofenden, perdona. Si ves a alguien necesitado y tú tienes cómo, ayúdalo. Que si se portan mal contigo, tú tienes que portarte bien. Bueno, Señor Jesucristo dice que, fíjese, a él lo vituperaron, lo abofetearon, lo azotaron, finalmente lo crucificaron.
Pero dice aún el profeta Isaías, dijo en el capítulo 53, dice, y fue llevado como cordero al matadero, y no abrió su boca. Es más, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, lo que Él expresó, cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando había recibido todo ese castigo, Él dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Él es el ejemplo a seguir. Él es nuestro ejemplo. Él es el que dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si tú estás cansado de la vida que has llevado, quizás porque te has negado a pagar ese precio, quizás porque te has negado a llevar la cruz que Cristo Jesús nos dice que debemos de llevar. Y déjeme y le aclaro una cosa, no es una sugerencia, no es un si quieres, es tienes que llevar esa cruz. Quizás no lo has hecho. Y por eso encuentras tantas dificultades en la vida. Yo te invito que recompongas el camino, que recapacites. Que si no has perdonado, perdones. Que si aún, hermano en Cristo, que el día de servicio en tu iglesia, ¿verdad? Levantas tus manos, oras al Señor. Esas mismas manos que levantas para alabar al Señor, con esas mismas manos sigues robando. Deja de robar, no robes más, pide perdón a Dios, pide perdón a la empresa, pide perdón a quien le ha robado y no robes más. Dice el apóstol Pablo, el que hurtaba, no hurte más. Hay quienes piensan, porque tienen una actitud como de Robin Hood, que le roban al más rico para darle al pobre, que están haciendo una buena obra de caridad. Déjeme y le digo que no, robar es robar. Y de nada sirve que de lo que usted se roba le dé a los pobres, piense que por eso usted está haciendo una buena obra. No, Dios te ha llamado a hacer buenas obras. Que de lo que tú ganes con tu trabajo, con tu esfuerzo, aún de ahí, das al Señor lo que le corresponde y aún de ahí, si ves la necesidad en alguien más, puedas tú también ayudarlo. Esa es una manera de alabar al Señor. Por eso dice entonces aquí esta escritura, versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Dice la Escritura, ¿acaso puede brotar agua dulce y agua amarga de una misma fuente? Porque con la misma boca que bendecimos a Dios, muchas veces también se maldice a los hijos.